Como dice su último tema, valió la pena colarse hace un año en el Sonorama para hacer lo que mejor saben, tocar en la calle. Encajaron y gustaron tanto que esta edición forman parte del cartel. Lo que vamos a vivir el domingo, el estar en el cartel del Sonorama, el que un año más tarde de la locura que hicimos, que fue irnos sin más a tocar en la calle sin saber si nos echaran, y este año estar en el propio cartel del festival, con gente que nos está apoyando, el festival que nos está apoyando, pues el año pasado marcó un antes y un después y creemos que este año va a marcar otro. La música callejera está en el ADN de Jorge Ibáz. Sus melodías empezaron a sonar en las avenidas del sur de Inglaterra, en Brighton. Allí les fichó el productor de V40, no para cantar, sino para el equipo técnico. Pero era una gira internacional y aprovecharon su paso por Estados Unidos o Australia para hacer su particular gira en las calles. Te creas una relación muy distinta con el público porque no asumes que la gente que está delante está ahí para verte a ti. Porque no están. Unos están yendo al trabajo, otros están paseando, yendo a ver el atardecer. Luego que te den un escenario, 4.000 altavoces y un montón de gente que ya está mirando hacia ti, que ya está ahí porque quiere un concierto, está tirado. Ahora tienen 45 conciertos por delante. Tan impensable, nos dicen, como que una canción suya estuviera entre las tendencias de Instagram a nivel nacional. Todo bien se llama, un título que refleja el momento de auge que viven estos dos músicos aragoneses.